Se puede objetar, y mucha gente ha objetado mi argumento, de que si las víctimas requieren y obtienen satisfacción de una disculpa, estos escrúpulos metafísicos son excesivos. Incluso si fueran insignificantes, la disculpa no daña y puede hacer bien. Yo estoy en desacuerdo, sin embargo, con la pretensión de que las disculpas son inocuas. Las disculpas por lo que ha hecho la gente que ya no está viva presupone una forma de esencialismo con respecto a las naciones o grupos étnicos. Cuando los alemanes hoy se disculpan por lo que hicieron sus abuelos antes de 1945, se presupone tácitamente que los alemanes persisten como una entidad colectiva a lo largo del tiempo y que esta entidad como tal puede ser considerado moralmente responsable. Este punto de vista no solo es una violación flagrante del individualismo ético, sino que también es pernicioso. Todo lo que refuerce el esencialismo también refuerza la tendencia a culpar y a castigar individuos en base a la membresía a un grupo. La historia del antisemitismo no tiene testigos o no puede atestiguar respecto de este hecho. La violencia étnica en todo el mundo se ve alimentada por el supuesto de que el otro es intrínsecamente malo o intrínsecamente inferior. Entonces, las disculpas pueden ser beneficiosas a corto plazo y no ser tan beneficiosas a largo plazo. Quiero concluir entonces con una advertencia general sobre lo que uno puede llamar efectos iatrogénicos para implementar la justicia, la verdad y la paz en procesos transicionales. En medicina, el término es utilizado por toda condición adversa en un paciente que resulte de un tratamiento. He discutido acá muchos efectos iatrogénicos. Las disculpas para reforzar las creencias de los esencialistas y va a alentar más acciones para las cuales más disculpas se van a necesitar. Las amenazas creíbles de castigo severo de los autócratas van a hacer que ellos se apoderen y se perpetúen en el poder. La búsqueda de la verdad sobre los delitos sin castigo de los delincuentes va a causar resentimiento y va a causar odio más que reconciliación. Y la búsqueda de la justicia bruta va a llevar a una injusticia, a crear injusticia. Quiero concluir con una excepción, porque al hacer estas aseveraciones, si las vuelven a leer en la pantalla, utilizo la palabra va a pasar en futuro. Estos efectos van a surgir, surgirán en el futuro. Mi evidencia no respalda esto vehementemente, pero mis aseveraciones deben ser entendidas en parte como una agenda de investigación y en parte como una advertencia contra alguna forma de corrección política. En estas cuestiones de vida o muerte, nada es tan irresponsable como basar las propuestas de política en aseveraciones causales deficientemente respaldadas. La única pretensión acerca de la cual yo me siento muy confiado tiene que ver con el peligro de las disculpas oficiales. Esto presupone un esencialismo que es demostrablemente falso y demostrablemente peligroso. ¿Podemos ahora tomar preguntas? Cuando usted habla de los efectos iatrogénicos, es obvio que diferentes países han elegido distintos enfoques a los delitos cometidos por exdictadores, pero eso tiene que ver posiblemente con los diferentes escenarios en distintos países. Por ejemplo, Argentina pudo
en la década del 80, juzgar o procesar a la junta militar porque las Fuerzas Armadas en Argentina eran bastante débiles en ese momento. Por otra parte, en países como Uruguay, Chile y Sudáfrica, las Fuerzas Armadas eran muy fuertes, por lo tanto, era poco realista intentar castigarlas. Tal vez la Comisión de la Verdad fuera el único medio que tenían disponible. Creo que la estrategia, el enfoque que elige un país, tiene que ver más con lo que es factible, lo que es posible según las circunstancias. ¿No cree eso? Sí, estoy de acuerdo. Pero veamos el caso de los países de América Latina. En la Argentina, los militares eran bastante fuertes porque en un momento Alfonsín tuvo que dar un paso hacia atrás después de una insurgencia militar. Por supuesto, la pregunta es cómo medir, cómo evaluar qué es lo que van a hacer los militares. Es muy difícil lograr el equilibrio. Alfonsín fue criticado por ambas partes por hacer demasiado y demasiado poco, pero básicamente navegaba en la niebla de incertidumbres, así que no hay que culparlo. Uruguay es un ejemplo muy interesante porque ilustra muy bien el problema de promesas creíbles. Hubo una negociación entre el gobierno civil y los militares, qué se iba a hacer y qué no después de la transición. Y los militares entonces volvieron, porque resultó ser que el gobierno no estaba en posición de cumplir con las acciones del Parlamento y de los tribunales. No podían hacer promesas creíbles acerca de lo que el Parlamento y los tribunales iban a hacer en el futuro, o lo que iban a respetar, o qué parte del acuerdo iban a cumplir los parlamentos y los tribunales. Y como mencioné brevemente en la charla, el mismo problema surgió en diferentes países en Europa Oriental durante la transición en 1989. En Polonia parecía como si la solidaridad prometió a la élite comunista que no serían procesados, pero después de uno o dos gobiernos esa promesa ya no podía cumplirse, porque la solidaridad no podía cumplir con parlamentos futuros. Muy bien. Creo que la paz es más importante que la justicia, o la verdad es más importante que la paz. Y me gustaría saber si tiene una opinión normativa acerca de la jerarquía de estos valores y acerca de si es posible comparar o si son inconmensurables. Y la segunda pregunta es un poco más detallada. Usted dijo que el decir la verdad hace más daño que redituar beneficios en muchas circunstancias. La investigación empírica no es concluyente, pero usted tiene la impresión de que esto es así. Y yo tengo la intuición contraria, por lo tanto quería escuchar su opinión al respecto. Voy a empezar con la segunda pregunta, porque es simplemente una intuición. Yo sé que alguien torturó o mató a mi padre, mi marido o un amigo, pero no sé quién. Por supuesto que eso crea una sensación perdurable de insatisfacción, y tanto el no saber quién lo cometió y por otro lado el creer que quien lo hizo no va a recibir castigo. Ahora el gobierno me da información acerca del autor y me dice, me dice que la persona no va a recibir castigo o quedará impune. Mi intuición entonces es que la emoción o el resentimiento y la furia se ven intensificados por el conocimiento de quién cometió el delito. Porque las emociones tienen objetivos intencionales. Tienen que dirigirse hacia alguien.
digamos que un avión cayó a tierra, ya sea debido a sabotaje o mal desempeño de la empresa aérea. Uno no se enoja realmente hasta saber cuál fue el caso y después uno se enoja contra el culpable hasta saber quién era responsable. No hay enojo hasta no conocer el objetivo, la meta. Pero de ahí sí se vuelve mucho más fuerte y mi sospecha es que la fortaleza del enojo, cuando está enfocado y apunta hacia una persona en particular o algo en particular, no puede compensarse por la satisfacción cognitiva de saber quién lo hizo. Esa es mi intuición. Pero sería posible estudiar estas cosas en un laboratorio usando métodos de la economía del comportamiento. Pero la primera pregunta, yo creo que la paz, sin duda, o la vida humana, es el valor más importante en comparación con otros valores. Pero eso, por supuesto, es mi posición personal. Otros deontólogos pueden diferir y dicen que debe hacerse justicia aun cuando caigan los cielos. Uno podría estar a favor o podría estar en contra. Las organizaciones de derechos humanos en la década del 80 llegaron cerca de decir procesemos a los generales hasta el final, aun cuando tenga terribles consecuencias para el país, porque debe hacerse justicia. Eran activistas radicales y creen en las organizaciones de derechos humanos que prefieren ver a la justicia perseguida que crear algún tipo de paz cívica o civil confusa o poco clara. Encuentro eso muy difícil de comprender. La verdad es un valor es un tema sumamente complicado. Creo que hay muchas cosas que mejor ignorarlas. La ignorancia es muy agradable. Es mejor vivir en un paraíso para tontos. Yo creo que algunas personas en los países ex países comunistas decidieron no averiguar quiénes entre sus familiares y amigos podrían haber informado. Preferían vivir en un estado de sospecha de bajo nivel en lugar de averiguar una verdad horrible. No creo que sea una decisión despreciable. Hello. Good evening. Buenas noches. Con respecto a lo que acaba de decir y su discusión o debate con el profesor López, no estoy de acuerdo con su intuición tampoco, porque sobre la verdad, ¿no? Sí, porque creo que este es el único ejemplo que puedo darle, es el único que conozco, es el que pasó en la Argentina, ¿no? El Estado en la década del 90 negó acceso a la justicia a las víctimas. La comisión de verdad en ese momento era la única forma que las víctimas tenían de hacer su catarsis o algún tipo de liberación, ¿no?, psicológica, y obtener respuesta a sus problemas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esta es la diferencia. Yo dije en mi charla que la Comisión de Verdad tiene un efecto sumamente valioso, tiene un efecto muy importante en hacer imposible negar que ocurrió todo esto. Esto es un factor, un hecho importante. Los militares argentinos o chilenos o el régimen del apartheid estuvieron involucrados en delitos masivos. Y esto fue documentado, simplemente puede ser documentado por el testimonio de los testigos. Y en algunos procedimientos, como conté en mi charla, los autores de los delitos no fueron informados los nombres. Yo creo que es muy importante para la sociedad reconocer que se cometieron atrocidades, pero documentar los autores individuales que después no van a ser castigados tiene un efecto adicional. Bueno,
que es obvio, ¿no? Sí, sí, lo entiendo eso, pero de los casos que ocurrieron en este país y algunos testimonios que yo he compilado, las víctimas sufrieron mucho más cuando tuvieron que contar los hechos ante un tribunal internacional. No conocían a nadie y finalmente expresaron que les hubiera gustado mucho más que esto fuera resuelto por el Estado propio que ir a un tribunal internacional, ¿no? Con todo el costo y todo el traumatismo que esto implicaba. ¿Cuál era la primera opción que preferían? Tener acceso a la justicia de su propio Estado. Pero supongo que esto es imposible. Discuto casos donde se llegó a un acuerdo que hace que la persecución o procesamiento de los autores de los delincuentes sea imposible. Solo hablo de estos casos. No hay acceso a la justicia, ha sido bloqueada por la transición misma. Estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre la carga de ser un testigo, de testiguar como testigo. Esto se ve muy claramente en los procesos de compensación a los judíos en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos dijeron que se concentraron intensamente en exámenes de sospecha, ¿no? En los tribunales se los indagó como sospechosos y tuvieron que pasar por todas estas pesadillas de tener que declarar y que se sospechara de ellos. Por lo tanto, sí, la carga de la prueba es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Me gustaría volver a parte de lo que dijo Eduardo, ¿no? A la pregunta que hizo Eduardo. Si yo lo entendí bien, usted dijo que la ignorancia a veces es mejor que saber, ¿no? Porque el conocimiento va a desatar una ira. Sí, cuando el autor, el delincuente, no es castigado. Sí, esto desata enojo e ira, sí. Pero bueno, quizás necesitamos, es mejor no saber, ¿no? Porque si supiéramos, entonces vamos a sentir resentimiento o enojo ante los culpables del conflicto, ¿no?, en el que estuvimos involucrados. Pero para poder coexistir y construir una comunidad, una sociedad, no necesitamos emociones con algún tipo de equilibrio positivo, emociones que no vamos a sentir si no estamos seguros de que los otros con los cuales convivimos no son los culpables del conflicto. En otras palabras, no es un argumento asimétrico que dice exactamente lo opuesto. Bueno, usted está hablando del tema específico de Europa Oriental, el acceso a los archivos, ¿no? Esto es relevante en este contexto, pero en este contexto solamente porque la situación tan difícil en estos países comunistas es que sus colegas, sus vecinos, hermanos, hermanas, amantes, los entregaban. Entonces, este conocimiento puede ser necesario si usted realmente quiere vivir con gente con la que pueda confiar o demasiado doloroso. Digamos, en el caso de Sudáfrica, el conocimiento sobre algún policía que no era parte de la comunidad para nada, bueno, no era una cuestión de saber o no saber si el policía lo había entregado o no. Sí, identificar el autor
no le diría que el otro policía, si usted identifica a este policía como un delincuente, no le diría si puede coexistir o si el otro policía es confiable. ¿Me entiende? Esta es la dificultad de la situación. Tengo una pregunta concreta en un tema bastante diferente. La forma en la que usted aplica su charla y la idea de la justicia transicional a la situación en Colombia en virtud de la ley de justicia y paz. Porque ha habido un conflicto con esta posición en el sentido que yo no veo que se haga justicia. Hay solo una condena. Las condenas no son suficientes, hay solo una sentencia en firme, extradición del jefe paramilitar a los Estados Unidos, ninguno de la FARC, ningunos líderes guerrilleros están involucrados en el proceso o miembros del Estado, no hay reparación, entonces el conflicto, reparación versus castigo, no existe. Bueno, hay reparaciones. Pero esto es sumamente insuficiente considerando el número de víctimas. También hay muy poca verdad conectada con la idea de que los paramilitares no confiesan sus delitos y hay muy poco tiempo. El marco de tiempo tiene que ver con un par de meses en un conflicto que ha durado más de 20 años y por lo tanto, desde lo que yo entiendo, hay muy poca paz que se avisora en el sentido de que la desmovilización no está avanzando y, por supuesto, la guerrilla de la FARC no participa en este proceso. Entonces, de alguna manera, el conflicto está en curso. Bueno, hay varios factores aquí. Ustedes estarán más informados que yo y mejor informados, pero hay un punto que yo creo que decenas de paramilitares han sido desmovilizados. Decenas de miles de paramilitares han sido desmovilizados. Esto es cierto. Quizás algunos han vuelto a sumarse o han vuelto a unirse a las fuerzas paramilitares, pero no creo. No creo que sea tanto el número. Sí, también es verdad que hasta ahora no hay nadie de la FARC, miembro de la FARC, que se haya desmovilizado o que ha tratado de buscar o a venirse a derecho. Pero me sorprende un poco lo que dijo, que no ha habido, dijo usted que no ha habido ni una sentencia a prisión de 5 años. ¿Eso dijo para un paramilitar? En los últimos 5 años, dije. Me parece que tiene razón. Y la idea era que los paramilitares prefieren ir a la cárcel en Colombia 5 años que ser procesados bajo el derecho penal o ser extraditados a Estados Unidos e ir a la cárcel 30 años. Este era el supuesto detrás de la ley. ¿Me podrían explicar quizás ustedes por qué no resultó como se predijo o se suponía, no? Ojalá tuviera la respuesta. No estoy seguro de que del supuesto sea... No, esta era la amenaza creíble que sean extraditados. Esto es lo que los obligó a aceptar una sentencia en prisión de 5 años. La amenaza es efectiva, simplemente no se utiliza. No, pero se dijo que no iba a haber ninguna sentencia en prisión. No. La ley, creo que estoy en lo correcto diciendo que la ley especifica que la longitud del término en prisión o el periodo en prisión iba a ser menor que en el derecho penal ordinario, ¿no?
Creo que es ese. Sí, la ley dice eso, pero el acuerdo fue antes de la ley. No, pero fue consagrado en la ley y no fue derogado por la Corte Suprema. Otra cláusula fue derogada por la Corte, en el sentido de que los paramilitares, bueno, podrían ser liberados y podían argumentar que el tráfico de drogas era un medio para el fin político, ¿no? Motivado por real malicia o por codicia personal. Y permítame decir algo que creo presenté en la pantalla, pero olvidé mencionar durante la primera charla. Ambas charlas que preparé para hoy, la que acabo de dar y la que voy a bosquejarles ahora, tienen... No, está bien, se escucha bien, ¿eh? Yes. Sí, se lo escucha. Entonces, ambas charlas tendrán un contexto latinoamericano. Como ustedes escucharon, la charla sobre justicia, verdad y paz tiene un contexto colombiano y más general de América Latina, y la segunda charla sobre justicia y elecciones tiene un contexto brasilero. Se me pidió dar una charla en Brasil y me refiero un poco al sistema electoral brasilero, y después descubrí que tiene algunas características interesantes que podrían utilizarse como punto de partida para hablar de sistemas electorales en general. Primero, la edad de votación y, finalmente, el uso de voto obligatorio. O sea que eso es más o menos una breve descripción del contexto latinoamericano de ambas charlas. Para darle un marco a la cuestión de la justicia y la democracia, creo que es útil enfocarse más específicamente en el sufragio y la comparecencia o en el número de votantes. En los países, la batalla por el sufragio universal se ha ganado. La era de la oligarquía política se ha terminado. Eso es una certeza. Lo que también es verdad es que la batalla por altos números de votantes no se ha ganado. En democracias industriales avanzadas, el índice de participación de votantes en promedio ha sufrido una declinación del 10 puntos porcentuales en los últimos 50 años. Por lo tanto, esto se aplica a países donde el voto es voluntario. La pregunta podría decirse de la siguiente manera: ¿de qué sirve la justicia electoral si la democracia está amenazada? ¿De qué sirve que todos puedan votar, tengan el derecho a votar, si cada vez menos personas votan? Podría haber una tendencia sistemática para extender, para que el sufragio y los números de votantes estén inversamente relacionados. Hay un dicho de una vieja canción de Gilbert y Sullivan: cuando todos son alguien, nadie es alguien. También podría citar a un proverbio inglés: lo que es asunto de todos es asunto de nadie. La justicia requiere que todos puedan votar, y una democracia que funcione bien requiere que la mayoría voten. Entonces tal vez haya una tensión entre estos dos puntos. Por lo tanto, estas son... Aquí hay otra tensión que puede surgir entre la justicia y la democracia, porque la justicia requiere no solamente que todo el mundo tenga el derecho a votar, sino que uno puede decir que la defensa de cada voto es el mismo, que todos los votantes tienen la misma influencia política, que requiere algo similar al voto proporcional. Por otro lado, frecuentemente se dice, y en cierta medida puede ser verdad, que
con el PR hay menos gobernabilidad. Un gobierno eficiente o estable puede ser más difícil de establecer porque hay presión sobre las partes y hace difícil formar un gobierno que funcione de manera estable. Ahí pueden decir que mientras que la justicia puede requerir igualdad de influencias políticas por parte de cada ciudadano, la democracia como sistema de funcionamiento puede requerir un voto mayoritario que puede llevar a una influencia inequitativa. Acá mencioné a los liberaldemócratas que han obtenido el 20% del voto popular y entre el 4 y el 10% de las bancas en el Parlamento. Y esto muestra una especie de tensión entre la justicia y la democracia en el diseño de los sistemas electorales. Esto es solamente una vaga idea de lo que quiere decir un sistema electoral justo. La importante modificación o el agregado a esta diapositiva es que además de la justicia incongruente con la discriminación contra las mujeres, las propiedades y demás, la justicia es congruente con las instituciones que de facto hacen menos factible que algunos votantes decidan usar su derecho que otros grupos de votantes. Les voy a dar un ejemplo inmediatamente de la Revolución Francesa, donde hubo debates acerca de si uno debía tener elecciones directas o indirectas de diputados. Cuando las elecciones con las indirectas uno tendría algo como sufragio universal a primer nivel, donde la gente podía votar por electores que debían ser bastante ricos, y esos electores ricos luego podían votar por los diputados, quienes podrían... No tenían que ser particularmente ricos. Eso parecía democrático. Todos los votantes, todos podían votar y todos podían ser electos, pero no era así, debido a la inserción o la diferencia entre los votantes y los diputados, o la influencia sobre este grupo de personas muy ricas que evidentemente eligen a otras personas ricas. Hubo un periodista, Girondin, que dijo, no, a mí no me gusta esto, todo el mundo debería tener el derecho formal de influenciar o de influir en el resultado. Asegurémonos de que ciertas personas, proletarios, de facto estén deprivados, eligiendo una astuta elección de ubicación a la cual los ciudadanos tendrán que viajar para lograr sus asambleas electorales. Entonces, la justicia requiere que repitan primero, ninguna discriminación formal contra trabajadores, ninguna discriminación de facto, y en tercer lugar, ninguna discriminación de facto no intencional, que podría ser más difícil para algunos votantes usar su derecho a voto que otros. Y en segundo lugar, como les dije, el resultado debe representar la voluntad popular. Todos sabemos, desde Condorcet, que la idea de la voluntad popular no es insignificante en el sentido general, pero en muchos casos es algo significativo. Y en los casos significativos, la voluntad popular debería respetarse. Por lo tanto, el caso en el que el 20% de los votos se traducen en el 4% de las bancas, claramente no es un caso en el que la voluntad popular se esté reflejando en el Parlamento.
Acá tenemos algunos criterios que utilizo para una democracia que funcione bien. Ya mencioné el primer punto y el tercero. La democracia debería conducir o debería resaltar la gobernabilidad y producir un gobierno estable y que funcione bien. Y el tercer criterio debería haber un número interesante de votantes, porque si no hay un buen número de votantes, la democracia podría perder su legitimidad y quedar totalmente abierta para algún tipo de toma de poder totalitario. El segundo criterio tiene que ver con la competencia. Las elecciones democráticas producen funcionarios competentes. ¿Comparado con qué? Supongo que esa es la pregunta obvia. Tocqueville tiene vistas o visiones, ideas muy fuertes. Primero, él dice en las democracias en Estados Unidos en 1834, si la gente carecería de la capacidad cognitiva para reconocer la competencia, y si tuvieran la competencia, no querrían elegirlos. Por supuesto, hay tres motivos ahí por los cuales la democracia sistemáticamente no produce funcionarios competentes. Pero, como les dije, y él sostuvo después que las aristocracias producirían, en general, líderes más competentes. Probablemente debería... ¿O no? Voy a hablar unos poquitos minutos más y después me detengo. También tendría que haber dicho algo acerca de dos tipos de competencia. Desde que escribí esta charla, he estado leyendo a Bentham y se los recomiendo muchísimo. Y él hace una diferenciación entre aptitud moral e intelectual de los diputados. La moral es la aptitud de determinar los objetivos correctos y la aptitud intelectual es la aptitud de determinar los medios correctos para llegar a estos fines. El segundo es una cuestión de comprensión cognitiva de los mecanismos y el primero, como les dije, es una cuestión de fines apropiados. Volviendo a James Harrington, pero también, o muy claramente dicho por Bentham, no queda claro que los mecanismos diseñados para seleccionar una gran aptitud intelectual sean deseables a menos que uno tenga la certeza de que los individuos en cuestión tienen una alta actitud moral. Por el contrario, tal vez no lo quieran. No querrán funcionarios competentes pero parciales. Algunos, yo creo que los imparciales son mucho mejor, competentes pero imparciales. Y Tocqueville también conocía este tema y decía que las democracias se fijan buenas metas porque la gente no puede sistemáticamente trabajar contra sus propios intereses a largo plazo, mientras que las aristocracias pueden a largo plazo y sistemáticamente trabajar contra los intereses de la población en general. Por otro lado, las democracias son cognitivamente deficientes. Pero así todo, uno podría pensar que es mejor tener una democracia incompetente que produzca el bien común que una aristocracia competente que apunte a su propio bien común. Déjenme bajar ahora para ver si hay alguna otra cosa que quisiera decirles. Esta es una cita interesante de Hegel, donde dice que el sufragio universal es algo contradictorio, porque dice que aún la emisión de un único voto no es necesariamente algo que marque una diferencia, por lo tanto la gente decide no votar. O sea que en realidad el sufragio universal va a llevar a crear
el poder de los pocos, contrariamente a la intención detrás del sufragio universal. Pero Hegel se contradice, porque si la gente entra en un cuarto oscuro, no habrá una multitud de votantes, y algunos de ustedes verán que este es un juego que no tiene una estrategia única. Este es unos párrafos muy interesantes de Aristóteles sobre elecciones que son una parodia, es decir, cómo crear un sistema en el cual la gente tiene el derecho de facto de votar y participar, tiene el derecho de jure de votar y participar, pero el hecho es no ejercer ese derecho, o sea que los oligarcas pueden crear. Miren la última cita. Para los notables y la gente, ellos pueden tener sus deseos ratificados. Si legalmente pueden tener el mandato, deben proseguir con la aristocracia, lo cual es hipócrita totalmente. Y ven el otro texto que lee similar, sigue la misma dirección. Esto es simplemente un pequeño comentario acerca del voto obligatorio, que se usa en unos cuantos países de América Latina, también en Australia, en Bélgica, que podría tener efectos beneficiosos tanto sobre la democracia como sobre la justicia. Aumenta el número de votantes y promueve la justicia y aumenta la voluntad popular, porque cuando el voto es voluntario, los ciudadanos pobres no se sienten demasiado inclinados a votar. Por lo tanto, el voto obligatorio promueve la justicia y refleja o promueve la voluntad popular. Bueno, los brasileños dijeron, bueno, votar también es una carga, entonces extendamos la edad de votación, bajémosla a 16, pero vamos a hacer que la votación sea opcional entre los jóvenes de 16 a 18 años. No sé cuál era el argumento detrás de esto, pero creo que sí. Es como una dádiva, porque al mismo tiempo, de alguna manera, se ve muy parecida a las prácticas oligárquicas que describía Aristóteles. Dijeron, bueno, vamos a permitirles que voten, pero no los vamos a obligar a votar. No sé cuál fue la motivación reconstructiva detrás de eso. Bueno, quizás podamos tener algún tipo de debate, ¿no? Voy a detenerme aquí.